Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo por mi parte lo estoy. El motivo por el cual hoy estoy acá es que espero encontrar del otro lado a personas que tengan interés en este tipo de temas espirituales, esotéricos, misterios del universo, fenómenos paranormales, conspiraciones, misterios que aún guarda el planeta Tierra para nosotros. La idea es compartirme acerca de todos estos conocimientos que yo fui adquiriendo con el paso del tiempo, concurriendo a talleres, seminarios, comprando y leyendo libros, recabando información de internet, tratando de comprobar cuál era la información verdadera de la fake news. Entonces, quería empezar hoy contándoles o comentándoles un libro que leí hace muy poquito tiempo y del cual hice un pequeño resumen. Si a ustedes después les interesa, les voy a dejar toda la bibliografía. Y bueno, este libro, para no andar con tanto preámbulo, se llama Cómo desarrollar la clarividencia. El autor es W. E. Butler, es un libro antiguo, es un libro del año 1979, es un libro corto, tiene 5 capítulos, un prefacio y un postscriptum, tiene aproximadamente 119 páginas y tiene unas consignas que tienen que ver con justamente el desarrollo de la clarividencia, para lo cual da como unas líneas directrices. Entonces, como vamos a definir un tema y vamos a hablar de la clarividencia, y voy a tratar de no dar mi opinión personal y tratar de ser lo más fiel posible al autor, voy a decir que la clarividencia es lo que puede decirse que quiere decir visión clara, y comienza contando este libro porque comienza relatando un poco la historia y dice que este término fue utilizado por los discípulos del doctor Franz Mesmer, y estos primeros mesmerizadores descubrieron que los pacientes en estado mesmérico profundo tenían lo que se llamaba percepciones extrasensoriales o PES. Quizás este término les suene de algún otro lado. Obviamente que el término clarividencia estaba relacionado con la clariaudiencia y la clarisensación. A su vez, la clarividencia también podemos decir que se le denomina PES, y también puede ser que lo encontremos como metanogmia. Pero nunca tenemos que perder de vista que cualquiera de estos términos utilizados siempre estamos hablando de una visión supranormal o suprafísica. O sea, no estamos refiriendo a lo que podemos percibir con nuestros sentidos físicos, sino a aquello que escapa un poco y que tiene que ver con la percepción extrasensorial o con la percepción más allá de los sentidos físicos. Ahora, el autor habla de un efecto al que él denomina efecto vidrio-color, y dice que en el subconsciente, que es el que va a ser una pieza muy importante, porque es de ahí de donde provienen estas PES, no solamente tenemos en el subconsciente las PES, sino que también van a provenir de él imágenes y sonidos. Entonces, si bien ambas cosas tienen el mismo origen, son diferentes. Ahora, estas PES, cuando pasan del subconsciente al consciente, se produce una especie de modificación. Nuestra mente consciente lo distorsiona de alguna manera. Y esto lo voy a citar textual, dice: el subconsciente tiñe y distorsiona todo lo que pasa por él cuando nos encontramos en estado de vigilia. Bueno, los ocultistas sostienen que la clarividencia y otras impresiones psíquicas pueden utilizar dos sistemas. Acá habla hace referencia a estos sistemas, lo que sería el sistema nervioso. Entonces está el sistema nervioso voluntario y el involuntario. Dentro del involuntario es al que se lo denomina también las llamadas puertas de marfil. Obviamente esto no está bajo el control de la voluntad. Y después tenemos el sistema nervioso voluntario, y este sí va a estar bajo el control o el dominio del psíquico y lo va a poder poner en marcha cuando él lo determine. El autor hace mucho hincapié en que siempre tiene que establecerse una forma de control a medida que uno va desarrollando cualquier tipo de actividad psíquica. Desde el momento en que uno inicia el entrenamiento tiene que tener el control de la actividad, nunca perderlo. Y esto lo dice varias veces a lo largo del libro. Después tenemos los distintos tipos de clarividencia.
tenemos la clarividencia etérica. La clarividencia etérica obviamente tiene que ver con el doble etérico, que es la contrapartida más fina o molde a partir del cual se constituye el cuerpo físico. Este cuerpo etérico fue denominado en las distintas culturas y en los distintos pueblos de diferente manera. En Egipto era el que se denominaba acá. En Alemania medieval se lo denominó Doppelganger, los Rosacruces le llamaban cuerpo vital, la teosofía moderna doble etérico, los espiritas franceses perispirit. Cuando uno desarrolla esta visión etérica, puede desarrollar algo que se denomina visión de rayos X, que permite ver a través de la materia física. Y las formas de desarrollo de esta clarividencia etérica, uno de los pioneros que trató de estudiarla fue Quilmes, en el Hospital St. Thomas de Londres, que escribió un libro que se llamaba El Aura Humana, por si a alguien le interesa, es The Human Aura. Después tenemos los tipos de clarividencia, que son 4. La clarividencia psicológica, la espacial, la astral y la verdadera clarividencia espiritual. Esta última la vamos a dejar de lado y nos vamos a enfocar en las otras 3. Y bueno, ahí empezamos. Bueno, retomando el tema de los tipos de clarividencia, habíamos dicho que la primera era la clarividencia psicológica, y dice que esta es la facultad que al ascender desde la mente inconsciente no se observa solo una representación, sino también la atmósfera o el efecto mental o emocional que viene junto con ella. Para esto, él habla de los distintos niveles de percepción, dejando en claro que no quiere decir que esto sea mejor o peor, sino que es diferente. Y cuenta un caso en el cual él estuvo involucrado, de una habitación de una casa en la cual existían ciertos problemas. Entonces van 3 psíquicos. El primer psíquico entra a la habitación, percibe como primera cosa el ambiente pesado, sensación de desolación, de mucha tristeza, y de fondo logra ver una imagen de un hombre bastante mayor sentado cerca de una chimenea en un sillón. Entra el segundo psíquico, y el segundo psíquico ya esta atmósfera, esto que percibió el primer psíquico en un primer momento, no lo siente. Él directamente ve a una persona muy deprimida sentada en un sillón y sabe a su vez, de manera intuitiva, ¿no?, que la persona falleció, porque tiene una vibra distinta a una persona que está viva. Ahora entra el tercer clarividente. Este tercer clarividente, cuando entra a la habitación, no solo percibe que en esa habitación una persona que tenía depresión se suicidó, sino también cuál es la manera de lograr, de alguna manera, poder expulsar todas estas energías que quedaron impregnadas en este lugar, para que esta habitación vuelva a ser habitable otra vez. Pero también, de alguna manera, engloba las percepciones de los 2 psíquicos anteriores. O sea, es como si tuviera una visión panorámica de todo. Ahora él decía que esto no tenía que ver con que alguno de los psíquicos fuera mejor que otro, sino que cada uno se había desarrollado su psiquismo de diferente manera. Bien, esto es la clarividencia psicológica. Ahora tenemos lo que es la clarividencia espacial. Esto no es más ni menos que la clarividencia en el espacio y el tiempo, y hay 2 métodos diferentes. Uno es la psicometría, que es una clarividencia que usa un objeto como punto de partida y referencia. Este objeto en general puede utilizarse o no. El autor comenta que en un primer momento había personas que comentaban, por ejemplo, que cuando tenían un objeto en la mano podían sentir el sabor en la boca. Y eso llamó la atención de una persona que comenzó a hacer investigaciones. También se llevaban a cabo investigaciones con sustancias que tenían algún tipo de veneno, y se les pedía a las personas que tuvieran estos frascos en las manos, y el observador veía que las personas que tenían determinados tipos de venenos comenzaban a demostrar los síntomas, aunque no entraban directamente en contacto con el veneno en sí mismo.
Y después se comprobó esto cuando un psíquico agarraba un objeto, por ejemplo una piedra, se la apoyaba en la frente y podía contar la historia de ese objeto. Dice que el objeto se puede usar o no, pero que le sirve justamente como para tener un punto de referencia a qué agarrarse. También es muy común, esto lo he visto en varios lugares, que los psíquicos utilicen prendas para poder percibir de alguna manera la energía de la persona. Y el otro punto o el otro tipo de clarividencia dentro de la clarividencia espacial, habíamos dicho recién la psicometría y la parte de la previsión. Dice que este tipo de clarividencia en particular es muy atractivo y muy peligrosa, porque en realidad la previsión y la probabilidad no se saben bien cómo funcionan, ¿no? Si esto se llega a desarrollar, dice el autor, es correcto pensar si se debe utilizar o no. Él decía, por ejemplo, si se le decía a una persona que iba a morir de determinada cosa, ¿era correcto decírselo o no? Se plantean como ciertos dilemas morales. Entonces es como que él dice, bueno, sí, es muy peligroso para aquel que recién se inicia, porque también hay gente que va a intentar utilizar a la persona para que le diga cosas. Y después cuenta él que hay varios métodos que pueden ser el tarot, las runas, la geomancia, el I Ching, las hojas de té, lectura de las hojas de café, pero que el poder lo va a tener el operador. Estos métodos lo ayudan, le permiten al operador la visualización o que vengan las imágenes, pero bueno, el poder siempre está en él. Y después tenemos la última clarividencia que vamos a tratar, porque hay una que no, que es la clarividencia astral, que es la que permite una visión de seres vivos que no tienen un cuerpo físico. Estos seres vivos que no tienen un cuerpo físico son los devas, los brillantes, los naids, los driads, las hadas, los elementales. Y dice que todos ellos viven y tienen sus esferas etéricas y astrales. En cuanto a este mundo, el mundo del astral, dice que la materia astral es muy distinta a la sustancia o la conformación de las cosas en el plano astral, es muy diferente a la de la conformación de las cosas en el plano físico. Nuestro plano es mucho más denso, el astral es plástico, se podría decir, y se puede moldar con la intención y el pensamiento. Obviamente que el psíquico que entra en contacto con el astral puede ser que se quede deslumbrado ante la posibilidad de quizás hasta intercambiar información con estos seres. No hay que olvidar que estos seres tienen inteligencias que no pertenecen al plano humano, y también que muchos de ellos toman estas formas porque son formas que nosotros reconoceríamos, que es bastante complejo el mundo astral. Y dice que este mundo, el mundo del astral, se lo denominó también mundo de la ilusión. Bueno, en cuanto a la clarividencia, lo que podemos decir es que todo el mundo tiene estas facultades, que la diferencia tiene que ver con la facilidad de que las mismas van a emerger del subconsciente. Por ejemplo, compara dos personas, una con oído musical, la otra sin, a los dos se les va a enseñar música. El que tiene oído probablemente aprenda mucho más rápido que el otro, pero eso no impide que el otro también aprenda, más lento, más despacio, pero lo hace. Esto es igual. Entonces hemos dicho que es una facultad natural, que hay que desmitificar esto de que es un don entregado por los dioses para unos pocos, sino que todos lo tienen, pero hay que entrenarlo. También hay que señalar que dentro de la gama de poderes psíquicos van a depender en parte de nuestro desarrollo moral y solo vamos a sintonizar y vamos a ser capaces de percibir aquello con lo que nosotros podamos sintonizar acorde a nuestra forma de ver la vida, nuestras concepciones, etc. Como habíamos dicho que esto era un poder natural, en general no va a haber y no va a estar mezclado con enseñanzas morales, éticas o religiosas, pero, y esto me llamó la atención, aclaran que a niveles profundos la oración tiene un peso muy importante. Una importancia significativa. Bien, ahora, cuando comienza a desarrollar lo que sería la técnica de entrenamiento, él va
va a dividir la conciencia en tres: la conciencia de vigilia, el subconsciente y el supraconsciente. Ahora, el subconsciente a su vez lo divide en dos: un aspecto que es puramente personal y otro nivel más profundo que se comparte con toda la vida sintiente, que esto es el inconsciente colectivo de Jung. Bien, ahora, el desarrollo psíquico en sí, ¿en qué consiste? Consiste en crear un puente entre el consciente o de vigilia y el subconsciente personal. Ahora, los pasos a seguir, esto lo divide así. El primero sería la visualización consciente, o sea, aquellas personas que tengan la facultad de visualizar, o sea, de ver en imágenes aquello que, por ejemplo, una persona nombra un lápiz y el otro lo ve en su cabeza, esa persona va a tener más facilidad para desarrollar esto que otra que no. Él lo llama, o se llama en el libro, modo ordinario de pensar visual. Esto requiere cierto entrenamiento para conseguir ver imágenes claras. Cuanto más claras y con más detalles pueda uno ver las imágenes, mejor. Ahora, después habla de qué elementos se utilizan para el desarrollo de la clarividencia. Y se pueden usar distintos tipos de elementos. Habla de un cristal o piedra de exhibición. Este cristal o piedra de exhibición puede estar magnetizado o no. Y en el caso de que no se tenga este cristal, puede haber sustitutos, y habla de un disco de arena, una hoja de cartón blanco con un disco en el centro pintado de color negro mate o un espejo negro. También un cuenco negro medio lleno de tinta o cualquier otro líquido negro. De este último dice que en el caso de que uno lo mueva se puede manchar, que es medio engorroso, y en el caso de la hoja blanca de cartón con un círculo tiene que ser más o menos de un diámetro de 13 centímetros. Pero todas las cosas son bastante fáciles de hacer. Inclusive el espejo negro se hace con un vidrio de reloj, y el autor en el libro explica cómo hacerlo. Bueno, el otro paso es la preparación mental. Hay que tener la mente abierta, no hay que estar esperando nada, hay que dejar que las cosas vayan fluyendo. Como paso número 4, el autor dice que hay que llevar un registro de todo lo que sucede en una sesión, y en general él encontró que existía una relación entre la capacidad de despertar esta clarividencia con las fases de la luna, ¿no? Entonces la idea es que uno lleve un registro para poder darse cuenta si las fases lunares van a propiciar la clarividencia o no. Quizás en las distintas personas sea distinto. Como paso 5, podemos decir, están las condiciones físicas. Es importante tener en cuenta estas condiciones, al igual que el clima. Tenemos, por ejemplo, estar con ropa cómoda, estar en una posición cómoda, sostener el espejo o el disco por ejemplo, de arena o lo que sea, en una posición cómoda que no nos canse las manos. Y bueno, después, como último paso, pero no necesariamente así, la idea es que se puede establecer un santuario. Eso sería como lo ideal, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos prender un incienso, debido a que este tiene un valor simbólico y psicológico. Hay distintos psíquicos que usan, por ejemplo, una iluminación rojo o azul al principio. En general esta iluminación va a ser escasa y con el tiempo se va a ir aumentando, bueno, siempre luz tenue, y hay que hacer una relajación física y mental primero, ¿no? Antes de comenzar. Esto sería lo ideal, cómo realizar una sesión. Y después están los pasos, cuando uno ya comienza a tener o comienza el entrenamiento netamente dicho, y empieza por el paso 1 de lo que sería la visión, y dice que el paso 1 es el cosquilleo de la hormiga. Dice que, por ejemplo, en la superficie del espejo se comienza a desenfocar y comienzan a aparecer durante las primeras sesiones una comezón o una picazón en el medio de los ojos, arriba del puente, o sea, en el medio de los ojos, en el entrecejo, y que esto se puede deber a dos situaciones diferentes. Puede ser cansancio visual por estar fijando la vista en un objeto, o
que hay mayor afluencia de sangre cerca de la glándula pituitaria, que es justamente la que está relacionada con este tipo de fenomenología. Más adelante aparecen lo que él llama nuevos signos, en donde la superficie que uno está mirando fijamente se nubla gradualmente hasta que todo aparece como si fuera una nube gris. Esta cortina gris se rompe y empieza a girar en nubes, se ven un par de chispazos de luz. Si el psíquico en esta etapa o en esta instancia logra tener su mente relajada, se van a poder observar imágenes. Pero por lo mismo, porque todavía no estamos acostumbrados, se van a poder mantener brevemente. Y después habla de lo que sería la visión pasiva. Dice que llegado a esta fase se desarrolla la clarividencia y después se nota o empieza a notar el psíquico que la visión se puede dividir ya en dos grupos. Un grupo van a ser cosas normales o cotidianas y otra va a ser símbolo. En un primer momento, y esto también lo aclara, es que no se le debe dar significado a todo lo que se ve. Y esto lo explica también con un pequeño ejemplo. Dice, imaginemos que estamos en una habitación que da a una calle, abrimos la ventana y la cerramos y justo vemos una persona que pasa caminando. En un primer momento, cuando uno empieza a tener estas percepciones psíquicas, probablemente no tengan nada que ver con uno, sino que uno ve lo que justo está del otro lado. Con el tiempo, dice que existen corrientes psíquicas alrededor del planeta en la cual nosotros estamos inmersos y no nos damos cuenta, pero las vamos a poder percibir. Pero al principio esto no va a tener que ver con nosotros, así que hay que como no darle mayor importancia a estas cuestiones. Ahora, habíamos dicho que uno iba a ver imágenes que eran escenas vívidas o lo que sea, y otros que eran las imágenes simbólicas o los símbolos. Cuando uno tiene que hacer de alguna manera la interpretación de estas imágenes simbólicas, hay que tratar de establecer un código. Es un código que uno establece con su ser interior y que debe aprender este código para poder darle un significado. Ahora, de estas imágenes simbólicas va a haber de dos tipos. Una, que son sin atmósfera emocional, y dos, sí van a indicar aquello que pueden significar. Entonces, en este caso, cuando uno ve y ya sabe lo que significa, dice que es importante tenerlo muy en cuenta, porque en general cuando uno tiene esta sensación es así. Así lo comentaba él. Ahora, una de las cosas especiales de las cuales habla es que siempre hay que controlar las visiones. Cuando uno termina de practicar todo esto, hay que cerrar las facultades psíquicas, hay que finalizar la sesión y en lo posible realizar alguna actividad que no tenga absolutamente nada que ver con esto, que puede ser, por ejemplo, el registro que se hace mediante la escritura, para alejar la mente de esto que estuvimos haciendo. Él habla de practicar aproximadamente media hora todos los días. Dice que es muy peligroso que una persona comience el entrenamiento y lo deje a medias, que una vez que uno lo comienza lo debe finalizar, y que hay que ser constante, ¿no? También habla de otras consideraciones, que son fuerzas que van a afectar en mayor o menor grado. Las voy a nombrar nada más: cultivar la humildad, realizar yoga, registrar la verdad. Esto dice que es importante hacer el registro y decir, hoy no vi nada, día 2, día 10 no vi nada. No importa, hay que siempre decir la verdad, aunque sea frustrante no ver nada, hay que seguir intentando hasta que uno logre esto que él llama visión pasiva. Y después habla de la clarividencia en grupo, que es cuando uno está empezando y puede ser que haya un grupo que se junte a tener visiones juntos, y dice que el grupo puede, por inducción, llegar hasta un mismo nivel. Dice que esto está bueno cuando uno recién está comenzando, porque lo van a ayudar los otros de alguna manera al subir al mismo nivel en el que se encuentran todos. Pero también existen personas que imposibilitan esto, así como hay personas catalizadoras, hay personas que impiden que se den las visiones psíquicas o la clarividencia. Bien, y por último, él habla de los símbolos. Él habla que es importante establecer de alguna manera un código con nuestra mente inconsciente. Él lo desarrolló a través de una clave que eran los sépiras o sepiros, que son que tienen que ver con la cábala. Él era un estudioso de la cábala. Estos sepiros
sépiras, son del árbol de la vida y tienen cualidades y un color que los va a caracterizar a cada uno. Entonces él lo que hacía era meditar con un sépira o durante ese día, y meditaban las cualidades en el color, de manera tal que si él después tenía una evidencia y esa evidencia aparecía de ese color, sabía que se asociaba a tal cualidad. Entonces él decía que esto era importante para cuando sobre todo uno tenía una imagen simbólica, pero que cada uno de nosotros tenía que ver cuáles eran los símbolos que va, cuál es el lenguaje que va a pactar con su inconsciente. Y bueno, este es todo el libro, esto es todo lo que estuve leyendo, espero les haya gustado y si quieren me vuelven a escuchar pronto. Un beso. Ah, por cierto, me había olvidado. Si te gustó este video y querés suscribirte, hacelo porque en breve voy a estar subiendo mucho más material porque tengo más cosas para compartir. Y si tenés ganas, regalame un like y también si tenés ganas, suscríbete. Así te llegan las notificaciones de cuando subo cosas nuevas que creo yo que van a estar muy interesantes. Bueno, ahora sí, me despido. Bendiciones para todos.